Bienvenidos a mi canal de bienestar holístico. Hoy les traemos una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de creer en uno mismo y perseguir nuestros sueños. Prepárense para sumergirse en un mundo de magia y aprendizaje con el cuento de Tomás el Leñador y el árbol inclinado. No se lo pierdan. Había una vez, en un pequeño pueblo, en medio de un bosque espeso, un joven leñador llamado Tomás. Todos en el pueblo conocían a Tomás por su habilidad con el hacha y su generoso corazón. Pero Tomás tenía un problema. Su autoestima era tan baja como el sonido de un susurro en el viento. A menudo se veía a sí mismo como un simple leñador sin importancia, comparándose constantemente con los otros hombres del pueblo que eran más altos, más fuertes o más exitosos en sus oficios. Este sentimiento de inferioridad lo llenaba de tristeza y lo hacía dudar de sí mismo en cada paso que daba. Un día, mientras caminaba por el bosque en busca de madera, Tomás tropezó con un pequeño claro donde había un árbol diferente a todos los demás. Este árbol era pequeño y delgado, con ramas retorcidas y hojas de un verde brillante. Tomás se acercó con curiosidad y notó algo extraño. El árbol estaba inclinado, como si estuviera tratando de alcanzar el sol. Inspirado por la determinación del árbol, Tomás decidió quedarse un rato para observarlo. Pasaron las horas y el sol comenzó a ponerse, pero el árbol no se movió de su posición. A pesar de su tamaño y su aparente debilidad, seguía luchando por crecer y alcanzar la luz. Fue entonces cuando Tomás entendió la lección que el árbol le estaba enseñando. No importaba cuán pequeño o débil pudiera sentirse, siempre y cuando siguiera luchando y creyendo en sí mismo, podría alcanzar sus sueños. Con renovada determinación, Tomás regresó al pueblo y comenzó a trabajar con un nuevo sentido de confianza en sí mismo. Con cada golpe de su hacha, recordaba al pequeño árbol inclinado y se recordaba a sí mismo que, al igual que él, podía alcanzar nuevas alturas si creía en su propio potencial. Con el tiempo, la autoestima de Tomás creció tanto como los árboles que cortaba y se convirtió en una inspiración para todos en el pueblo. Aprendió que la verdadera fuerza no viene del tamaño o la apariencia, sino de la fe en uno mismo y la voluntad de perseverar incluso en los momentos más difíciles. Y así, Tomás el Leñador encontró su propio camino hacia la luz, guiado por la sabiduría de un pequeño árbol en medio del bosque. Y desde entonces, su historia se convirtió en un recordatorio para todos aquellos que necesitaban un impulso de autoestima. Nunca subestimes el poder de creer en ti mismo, porque incluso el árbol más pequeño puede alcanzar las estrellas si mira hacia arriba con determinación y esperanza. La enseñanza principal de este cuento es sobre la importancia de la autoestima y la fe en uno mismo. A través de la historia de Tomás el Leñador y el pequeño árbol inclinado, se transmite el mensaje de que no importa cuán pequeño, débil o desfavorecido puedas sentirte, siempre hay una luz de esperanza si crees en ti mismo y perseveras. El cuento ilustra cómo Tomás, inicialmente lleno de dudas y autoestima baja, encuentra inspiración en la determinación del árbol
y aprende a aplicar esa misma determinación en su propia vida. A medida que observa al árbol luchar por alcanzar la luz, Tomás comprende que él también puede superar sus propias dificultades y alcanzar sus metas si mantiene la fe en sí mismo y trabaja con determinación. Así, la enseñanza clave es que el verdadero poder y la fuerza no vienen del exterior, como el tamaño o la apariencia, sino del interior, de la confianza en uno mismo y la voluntad de perseverar ante los desafíos. Es un recordatorio de que cada uno tiene el potencial de crecer y alcanzar grandes alturas, siempre y cuando mantenga viva la llama de la esperanza y la confianza en su corazón. Si te gustaría escuchar más cuentos reflexivos, déjamelo saber en los comentarios. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones. Namaste.